Buenas noches, ¿cómo están? Eh, Hay una cosa de este documental que es del año 71 que yo no lo había visto, no sé si ustedes ya lo conocían, pero sí me llamó la atención algo que vos mencionaste, Milena, acerca de que cuando viste este documental explicaba perfectamente lo que está sucediendo en la situación actual del país. Creo que cuando nosotros vemos algo con una textura en blanco y negro lo suficientemente difusa como para que nos dé una idea del arcaicismo al cual pertenece su registro. Me llamaba mucho la atención el uso de las palabras y el uso de la moneda. Es muy parecido el uso de la moneda que nosotros tenemos actualmente. Ahí en esa primera parte, el viejo Reales dice algo así como: antes había trabajo, pero igual nos moríamos de hambre, ahora no hay trabajo y la gente igual se muere de hambre. Y siempre tiene esta cuestión de la oralidad, de cómo hablan, ¿no? Dice, al final antes, ¿no? Esa tiene como ese verseo que es muy interesante a la hora de transcribirlo, porque los lugares que utiliza para ponerse él, como vos dices, al final, o sea, antes era lo mismo que ahora, o antes es lo mismo que ahora, al final. Es muy poético, al mismo tiempo muy terrible. En mi caso me gustaron, hay una cuestión ahí con el tema de una mujer que dice que no se avergüenza de tener a los hijos que tiene, que son muchos, y el esposo le dice algo así como que ellos siempre ponen luz, siempre luz, ¿no? Como el hecho de no decir dar a luz a los niños, sino más bien siempre hacemos luz y, y de no tirar, porque los ricos se toman una pastilla o los botan a los chicos o se los comen, dice. Los ricos se comen a los niños. Es muy impresionante esa parte. Yo no lo conocía el documental, lo empecé a ver cuando compré el libro, que es este, Hambre sobre hierba, de Alexander Rivadeneira. Lo publicó Punga en el año 2024. Es un libro bastante breve, los poemas son breves y además son pocos. Me parece más bien como un poema largo, podríamos decir que es como un gran poema largo. De todas maneras, son muchas partes como para que lo leamos completo, entonces lo que yo les mandé fue una selección. Aquí al final, en el colofón del libro, dice: Hambre sobre hierba, de Alexander Rivadeneira, es un apunte poético que surge de la película documental El camino hacia la muerte del viejo Gales, de Gerardo de 1971. Yo la primera vez que quería que leamos este libro lo puse ahí como si fuera complementario, ¿no? Como un link complementario pensando en la idea de cómo podíamos unir poesía de acuerdo a ciertas piezas históricas del cine que nos hacen escribir. eh, yo les había dado, por ejemplo, esta hipótesis, ¿no? De dos personas van a ver una película y cuando salen del cine no comentan, no charlan, sino que se dedican a escribir algo, así sean pequeños esbozos que parezca que no tienen sentido. Eso sería como una especie de apunte poético de lo que sucede. No sé si como una investigación, no sabemos si es solamente un gusto personal. Quiero decir, si el poeta lo utilizó como una tarea de investigación o como parte de un trabajo, pero el apunte poético como tal y que venga de esta parte, ¿no? De un documental del año 71, a mí me parece muy interesante. No sé si ustedes lo habían visto, si ya lo conocían, para mí fue la primera vez. O sea, entro a la película a través del libro. Algo muy inverso, ¿no? De lo que suele suceder este, con con las películas que se basan en libros, ¿no? Que es al revés. Primero la gente ve la película y después, si es que todo sale bien, leen el libro. La mayor parte de las veces no sucede eso tampoco.
En este caso leo el libro y después me encuentro con la película. No sé cómo les pasó a ustedes, si pudieron ver. No es muy larga, dura solamente una hora, pero bueno, quería saber si la tenían por ahí vista o si se enteraron ahora. Mario, ¿cómo están? Yo no había visto el video y cometí el error de primero ver el video y después leer el texto. Digo que cometí el error porque el video me dejó muy abrumada, consternada, por muchas razones. Por eso, apenas terminé de ver el video, te hice el comentario. Eh, Cómo a pesar de los años, así como dice el protagonista de la historia del video, no cambió nada, básicamente. Seguimos peleando por las mismas cosas, por los mismos derechos. Entonces, además de eso, de lo social, que es imposible que yo no pueda, no lo vea, eh, muchas escenas fuertes, una historia fuerte, que quedé bastante abrumada de verdad, por eso, y lo vi ayer, creo, el video antes de ayer. El tema es que no me pude desintoxicar de eso, y cuando leí, cuando fui a los textos, como que ya estaba empañada de esa emocionalidad que me generó el video, y ya lo leí de otra manera. Me parece que tendría que haber leído primero el texto y después ver el video. Bueno, es interesante que le mencioné, que lo nombraste como error. No sé si es un error. ¿Cuál es la información que llega primero? Seguro va a tener como un peso muy distinto después si vamos a leer. El otro texto que les mandé es un texto anterior del año 2022, porque este es un autor que ha publicado regularmente, vamos a decir, no en el sentido de que sea una cuantiosa producción de muchos libros, son varios, pero por lo general es uno por año, y son básicamente breves. Esto vamos a decir que es un libro artesanal, no es un fanzine porque tiene más páginas que un fanzine, pero se titula La Ley de la Selva. Está hecho de manera artesanal, está cosido a mano, y los hilitos. Eh, Se llama La Ley de la Selva y al final de la selección de Hambre sobre Hierba, que es del 2024, La Ley de la Selva es del 2022. Y al final de los poemas de Hambre sobre Hierba, yo les había dejado un link que salió hace poco, de una selección inédita de este poeta, de un libro inédito de este autor que se titula Las Fuerzas del Cielo. Con respecto a lo que yo les había mandado en el primer mail, esto, ¿no? De cuál sería la película que nosotros nos haría escribir, les quería volver a mencionar, este es un libro que yo ya mencioné la vez pasada, que se titula Los Fuegos de Orc, de Mágicas Naranjas. Es una antología de poesía y ciencia ficción, compilada por Patricio Foglia y Marcelo Díaz. Aquí hay uno muy interesante que tiene que ver sobre la ciencia ficción y el cine. Básicamente se trata de una película. Eh, es una especie de apunte poético, vamos a decir. Me gustaría que lo leamos para que vean un ejemplo de cómo sería eso que yo estaba preguntando, ¿no? De si nosotros recordamos algún tipo de pieza fílmica que nos hiciera tener ganas de escribir o sobre la cual nosotros tendríamos un apunte poético. Este es un poema de Irene Gruz, es una poeta que ya ha fallecido. El libro se titula Entre la pena y la Ediciones del Doc. La película de Cuarón, de Alfonso Cuarón, con la que ganó el Oscar, Gravity, básicamente cuenta, ¿no? Esta historia de una astronauta que no me acuerdo qué actriz es, Sandra Bullock, supongo, que por Sandra Bullock. un error o una falla, aunque aquí dice Irene Gruz, no hay daño, no hay falla. Pero bueno, algo sucede, esta nave espacial, a la película transcurre de un abordaje a otro de satélites de naves espaciales hasta que podemos
ver, digamos, lo que sería volver a la superficie terrestre. No hay daño, no hay fallo. Flota hacia mí una burbuja artificial. Creo que se me viene encima esa falta de gravedad. No hay gravedad en el espacio, por eso flota una mujer triste. Se le escapa la tenaza que flota hacia mí como la burbuja y ahora otro efecto y otro más. La mujer triste rescata la tenaza, nada la sombra, ni el sol asomándose en el Ganges, salvo el silencio en el espacio. Quiere dejarse ir flotando, dejarse morir. En tierra ella se estrellaba una y otra vez en el simulador, pero no hay daño, no hay falla. Consigue manejar la nave que flota porque no hay gravedad. La mujer triste se salva y vuelve a la tierra. Más que un apunte poético a esto, que sería apunte poético pensando como en una derivación de yo voy a ver algo y luego voy a hacer algo propio, este parece una sinopsis poética, ¿no? En vez de la sinopsis que nosotros tenemos como párrafos publicitarios, esto parece un resumen o algo así de lo que sucede poéticamente dentro de este personaje de la mujer astronauta, que además está extrañando a una hija muerta, ¿no? Hay una cuestión del duelo ahí. Eh, Muy hermoso eso de que nada la sombra ni el sol asomándose en el Ganges, ¿no? Que son esta idea de que solamente desde ese punto de vista esa gente es la que va a tener los paisajes más hermosos que nosotros podamos idear, incluso a partir del lenguaje. Lo hermoso es que esta persona, que este astronauta para salvarse tiene que navegar con un transbordador, con una nave que es china. Entonces no comprende el lenguaje, hay un problema de lenguaje incluso en el espacio donde no existe el sonido porque no se propagan las ondas. ¿No? Incluso ahí hay un desfasaje entre lo que se entiende y lo que no. No sé si ustedes vieron esa película, pero bueno, sigamos hablando de este ejemplo de poder escribir algo con respecto a algo que hayamos visto. Yo sí leí el primero y por ahí le saqué captura a una parte que me gustó, no sé si me permiten compartirlo. El que dice, dejaré que este día se marche como se marcha un barco llevándome con él, o me haré molusco debajo del peso de un puerto esperando que la muerte tenga para mí alguna respuesta. Esa parte, esperando que la muerte tenga para mí alguna respuesta, me gustó bastante. Y la primera parte, que es la última parte de uno de los poemas que estaba, dice, alguien ha llorado desconsoladamente, ha sentido algo rompiéndose por dentro y por fuera, y yo he sido el culpable. La verdad que me gustó mucho todo lo que leí, pero particularmente esa parte de Alexander, de la poesía, que, bueno, hace rato que no estaba leyendo mucho, y más que lo que ha estado mandando Mario, y me gustó, me encantó. Qué bueno, porque en este caso creo que la mayoría están como, es un autor que decide escribir con una puntuación diferente, los poemas no tienen título, por eso yo les puse página tanto, para que nos pudiéramos ir, de hecho, es como si a propósito hubiera ido salteando, ¿no? Muchos poemas. Y bueno, sobre la ley de la selva, creo que obviamente todos los poemas tienen que ver con una cuestión de lo salvaje en el sentido sobre todo animal, porque siempre se están mencionando animales. Y al ser poemas más largos, la mayoría son poemas más extensos, que también tienen otra manera del decir, hay otro tipo de sonoridad ahí, porque presentaba algo muy similar a lo que habíamos leído de Raquel Guzmán hace un tiempo, en el cual Mariano había preguntado algo muy interesante, no solamente sobre el uso de ciertos elementos que es, por ejemplo, las barras, para que nosotros podamos saber qué significa cuando un poeta pone las barras, en vez de poner una coma o en vez de poner otra cosa. Ahora, más allá de, en este caso que Alexander Rivadeneira no utiliza ni siquiera las barras, el problema es otro, que es entender
cuándo se detiene y cuándo no. En ese poema de Irene Gluz también el fraseo no determina la dicción ni la lectura del verso completo. Puede ser un verso pareado que ya se termina, pero no terminó la construcción de la frase, de la oración. Por lo tanto, a veces el ritmo respiratorio que otorga la forma en que está escrito y estructurado el poema lleva a pensar que cuando termina el verso yo tengo que terminar de leer y es muy probable que haya sido antes. En este caso ni siquiera separa las palabras. En la ley de la selva ahí hay una clara decisión estética, ¿no? De que ni siquiera hay comas en al mundo desgarrador de sus depredadores, tu insípida muerte, rubí, cordero, corazón, cordero. Eh, no hay ningún tipo de separación, están todos los versos juntos y lo que nosotros tendríamos que entender es más bien cómo nos acomodamos, eh, no cómo está escrito, sino cómo lo vamos a leer. Hay una gran diferencia en esos dos. Yo le separé de del prólogo que tiene Hambre sobre hierba. Está escrito por una autora que también creo que ya hemos leído anteriormente, que es Luciana García Barraza. Es una poeta de Tucumán que también tiene una producción quizás un poco más extensa, un poco más cuantiosa en el sentido de cantidad de títulos o de producciones que incluso van a estar de modo satelital en otros registros como relatos cortos y ensayos. Y en este caso vamos a ver un pedacito un pequeño fragmento del prólogo que hace Luciana García Barraza a este libro de Hambre sobre hierba. Por lo general, es una decisión muy personal esto de en qué momento leemos un prólogo, ¿no? A veces es muy bueno adolecer de los prólogos y directamente leer el libro, porque no siempre tienen algo específicamente de la literatura para hablar, sino del autor o de la construcción editorial, pero como si casi no hubieran leído el libro. En este caso, dice, el trabajo de la zafra implica aquí un pacto nupcial con la tierra. Unas voces le juran a reales que la tierra toda es suya porque la trabajó, le dio su vida. Es también hacerse hombre porque no es hombre aquel que no trabaja. Por eso el viejo arrastra a su mujer cuando ella huye a la ciudad ebria de luces. Es que se dice casa, se dice tierra y trabajo, se dice familia, todo junto. El lenguaje no separa propio y ajeno, se confunde como a veces las cenizas rocío y calendario. Incluso las muertes que llora el viejo Reales se concatenan sin cesar, haciéndose una sola, trocando la casa en cementerio. Lo que nos pertenece, acaso indica Alexander, a lo que rogamos pertenecer, no requiere que lo poseamos. Basta con una devoción violentamente silenciosa. Esa devoción violentamente silenciosa es a lo que yo me refiero cuando la voz atraviesa esta combinación de palabras que parecieran contradicciones, que parecieran un oxímoron, ¿no? De al final antes ¿no? Ya tenemos tres tiempos verbales en la misma manera de decir, y sobre todo en esta idea de que hay un apunte poético como un gran poema largo, por eso toda selección siempre va a ser azarosa. Eh, Hay uno que yo no les puse que dice, sus nueve bocas lo llaman, hambreadas no buscan lo que no conocen. Hambreadas, ¿no? Ese adjetivo está muy bueno. Pero lo llaman y Mariano enfila mudo hacia la comisaría. No lleva secretos en sus bolsillos, solo el peso de su boca. Ese, por ejemplo, yo no lo incluí porque es parte de esta, vamos a decir, la segunda parte del documental, ¿no? Que vieron que los chicos, los tres hijos que le quedan, tienen su propio subtítulo, ¿no? En el medio de la pantalla. Sí, No sé si se me escucha. A mí me hizo mucho ruido el escrito, el poema
de la página 30, porque me hizo pensar inmediatamente en una película. Yo no vi la película sobre la cual él escribe Claro, Hambre sobre hielo, pero qué interesante esto de la página 30, dice: qué terrible ser el lomo y el patrón, lleva el palo con el que le dan, y golpea al caballo y golpea al compañero. Y no podía dejar de pensar, me imaginaba, ¿no? La escena, es en la zafra, ¿verdad? Perdón si me equivoco, o sí, bien, es en la zafra. Y pensaba inmediatamente en Django sin cadenas, donde está este sí, negro, que es esclavo también, pero es terrible y severo con los otros esclavos, ¿no? Con los que son Entonces me hacía pensar eso, cómo se repite esa escena, ¿no? Del esclavo que es terrible con los otros, ¿no? Es sí, impresionante, o sea, yo lo leí y inmediatamente me remitió a eso y nada, me hizo pensar que no es, sí, digo, en el cine, digo, no es ficción, o sea, realmente está trazando algo totalmente humano, ¿no? Ese sujeto que de repente, porque goza de algunos beneficios del patrón, se vuelve tan terrible o aún más terrible que el mismo patrón. Me mata esa descripción tan clarita, ¿no? Que con ese mismo palo al caballo y al compañero, porque es compañero, pero él en algún punto, nada, me pareció como muy llamativo eso. sí, qué buena Y asociación. Yo me acuerdo de esa película por el tema del caballo, que no era que quería tener un caballo, sino que la otra persona no lo tenga. Que dice, yo no exactamente, quiero que él tenga un caballo, ¿no? es Sí me parece muy interesante. interesante al principio del documental, en esa pequeña locución introductoria, el viejo Reales dice, y yo también he sido, también he servido, yo he sido como cómplice, no dice la palabra cómplice, pero dice, yo he sido, ¿no? Entonces, reconoce, ¿no? Esta idea de que me parece que está bueno esta, como que por ósmosis, el verso, el pequeño poema, lo une todo en una sola sustancia, ¿no? Ser la mano, ser el palo, pero también el lomo y el compañero de... Sí, 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 sí. me gustó. Creo que este es un buen momento para preguntarle a Alex, que escribió el libro, si esto tenía que ver con una particularidad de la investigación sobre el tiempo histórico en el que se da el documental o específicamente sobre la zafra del trabajo en la caña de azúcar, o si es un apunte poético como lo venimos pensando, ¿no? El hecho de que podemos hacer un apunte poético de, de una pieza audiovisual que nos traslada y nos posiciona. Eh, Alexander, no sé si estás ahí. Bueno, primero que nada quería agradecerte por conectarte y preguntarte, el libro se publicó en el 2024, pero bueno, para saber de cuándo venía el laburo de hacer este gran poema sobre el documental, o acerca del documental. Sí, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está Mario? Gracias por invitarme. Este, mm, Yendo como a la cuestión del tiempo, creo que es muy loco porque en realidad pasó algo interesante entre la lectura, entre la escritura y haber visto ¿Se me escucha? ¿Se me escucha bien? Sí, ¿Sí? Ok, listo. Y es que yo empecé el documental, no sé, en 2022, 2023, y lo terminé un año después, básicamente, porque lo dejé a la mitad. Y después de verlo, de terminarlo, pasé una tarde entera escribiendo debe ser, si hay 60 poemas, 50 poemas lo escribí de un tirón, digamos. No sé si eso responde un poco el tema del tiempo. No hubo tanta sí, investigación, sí, digamos. me sorprende la cantidad de tiempo que llevó este, el, el hecho de ver el documental. Sí, no, me tardé un Eh, montón. Así que Sí. es como que son muchos libros. Hay uno del andamio que yo no tengo,
Así que entre todos esos libros, justamente yo siempre veía esta cuestión de lo visceral, de lo selvático y lo natural, pero quería saber a qué se debía específicamente la elección, ¿no? De este documental, de esta pieza histórica, obviamente que viene de la provincia donde vos vivís, ¿no? De la historia del lugar donde vos vivís, de donde vos sos. Eh, Quería saber cómo fue, digamos, ese proceso. Bueno, igual a mí me pasó también algo como muy, muy particular con este documental. Más allá de que tenga que ver con la historia, siento que fue como, incluso aunque haya tardado tanto tiempo en verlo, fue como un flechazo lingüístico, digamos, escuchar las voces, cómo se habla, ¿no? Y que eso también no solamente remita a Tucumán y a la identidad de uno, sino que remite incluso a otra identidad tucumana que es más cercana, o que yo la siento mucho más cercana, por ejemplo, a mis abuelos, a una vida que si bien es parte de la historia de la provincia, también es una parte quizás no tan presente ahora. Bueno, justamente por algo el cierre de los ingenios es un antes y un después en la provincia, ¿no? Pero bueno, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Como una especie de flechazo que tuve con el lenguaje por ahí, y que fue algo que me pasó la primera vez que lo vi, pasaron, no sé, 6 meses, 8 meses, un año, pues lo vi, lo terminé, y seguía como eso, ¿no? Seguía como esa cosa resonando, eh, que fue también lo que me llevó un poco a poder escribirlo de una sentada, porque sentía que había encontrado como el tono, ¿no? O sea, tenía el tono de los poemas, tenía como las pequeñas imágenes rondando en mi cabeza, pequeñas cosas que había sacado de la película barra documental. Y bueno, todo eso eh, hizo la conformación de esa escritura en particular, ¿no? Creo que, y que bueno, también yo sentía que estaba bueno para Funga por justamente todo esto que decía, ¿no? Como ya su identidad estaba perfilada, y mandé el libro, me parecía que era como un gran lugar para que salga por ahí. De hecho, yo tenía la idea de que si no salía por Funga, ese libro no iba a salir por otro lado, digamos, la verdad no tenía ganas como de publicarlo por otro lado. No sentía que tuviera lugar en otros catálogos, quizás, ¿no? Claro. Este, O sea, qué interesante que como poeta, si te fijas en qué tipo de catálogos, obviamente porque si lees, entonces es algo que por ahí muchas personas dicen, quiero publicar en tal lado, pero qué sé yo, porque les gustó el logo o el diseño que bien, tienen en las tapas, pero no conocen lo que hacen. Creo que el otro libro que yo mencioné, que no lo tengo, que es Un montón de bichitos, publicado por el Andamio Ediciones, que es un sello de San Juan, muy interesante también porque es un proyecto súper raro, unipersonal, porque el editor es bien. uno solo. Creo que se juntaron, ¿no? Algo así. Y sí, tiene que ver un poco con esas dos cosas que decía, ¿no? Un poco con el conocimiento del catálogo, ver más o menos qué se está publicando y también conocer a los editores, ¿no? Este, mm, pues, por ejemplo, Damián sí lo conocí primero a él en persona antes de su proyecto, antes del proyecto editorial, porque él había venido a Tucumán para estar en el taller que daba Marco Rossi Peralta. Y bueno, él lo invitó, digamos, para que venga, vino, qué sé yo. En su momento, se había comprado una pequeña plaqueta que habíamos sacado con Marco, con lo que era el balazo, que después derivó en Sí, una revista. Y le había gustado, qué sé yo, y mantuvimos como cierto contacto, digamos, por redes, y ahí fui conociendo como más del catálogo del Andamio, más conociéndolo a él, todo ese misterio sobre quién era el que manejaba el tío editor, este, y, y bueno, y fue también una decisión porque, bueno, también cada tanto tiempo abre convocatorias, y bueno, a mí me parecía como un trabajo que venía viendo desde hace bastante tiempo, que estaba bueno, y había decidido mandarle, digamos, un proyecto, un archivo en realidad que tenía hace mucho tiempo ahí guardado. Con Funga también lo mismo, con Funga lo conocí primero por redes igual,
ya me había parecido como un proyecto muy interesante, como algo muy sólido en cuanto a identidad. Las tapas me parecían muy lindas también, es algo que claramente influyó. Y bueno, justo se dio que tuve una escritura que sentía que podía ir acorde con ellos, ¿no? Y bueno, también es un poco eso, ¿no? Como ir buscando, no sé si constantemente, pero cada tanto me gusta como ver qué onda, qué está pasando, qué editoriales se mueven, qué hay, qué existe, qué publican, quién publican. A mí me gusta mucho también este, en las revistas, cuando las revistas tipo digitales, online, suben poemas, es el primero que leo, digamos. O sea, por ahí las reseñas o cosas así no las leo tanto, porque a veces no tengo el libro, entonces siento que es al pedo. Pero lo que más me gusta es poder leer poetas, leer poemas, leer gente que escribe, ver qué onda, ir rastreando como pequeñas cositas, ¿no? Y ver hacia dónde pueden enfilarse algunos proyectos, ¿no? Porque tengo ahí también como una producción muy grande y sigo escribiendo y sigo teniendo mucho archivo ahí para mandar, entonces por eso tratar de ver, digamos, hacia qué lado Claro, puedo por eso tirar. también a veces se pueden juntar algunos proyectos que, aunque no esté planeado, pero terminen conviviendo. Para los que no conocen el Andamio, es un sello que publica estos libros, que todas las tapas tienen texturas de telas, de distintas telas. Yo tengo pocos nomás. El tuyo es un jean, ¿no? Es tela de Sí, es jean. un jean roto además, que es así como muy punk. Claro, Este, claro. fue una gran decisión de Damián. Está muy bueno el proyecto de Damián. Bueno, y el proyecto de Funga, que es de Andrés Torres Acuña, la tapa es finalmente una especie de fotograma, ¿no? Que fue tomado del documental, que está muy bien hecho. Hace rato estábamos leyendo un fragmento del prólogo de Luciana García Barraza, que escribe el prólogo de tu libro. No hay muchos libros tuyos, por lo menos, que lleven prólogos, ¿no? Eh, No, no, este no es creo que es algo el único. que se acostumbre. Eh, Además, no solamente se conocen y son de la misma provincia con Luciana García Barraza, sino que también vos seguís constantemente su lectura. Recién acabo de mostrar los libros del Andamio de una autora que es Priscila Gil, que ya había publicado antes en el Andamio también, entonces la manera de trabajar o de armar cosas, sé que también das clínicas de obras poéticas para poetas, y muchas veces trabajan como en grupos, ¿no? Como en estas grandes redes de amigos, o pequeñas redes de amigos, tal vez. Creo que así surgió la ley de la selva, ¿no? Más o menos así fue como lo Sí, armaron sí, muy cierto. que me gustaría preguntarte, ¿vos lo tenés a este? Porque a veces No, mira, cero. qué interesante. No tengo en el PDF, lo tenía en el PDF, lo perdí. Estaba tratando de buscarlo y no lo encuentro. Bueno, está muy bien. El otro, el de Luciana García Barraza, era Destripadoramente Rayo, que ahora se reeditó con este título que es Mala Luz, en esta editorial que es nueva, vamos a decir, Invicta, que también es una editorial de Tucumán. Quería preguntarte porque por ahí a veces está ese imaginario, ¿no? De que uno escribe solo, corrige solo, edita solo, después ni siquiera lo tenés al libro en tu casa, y vos tenés como estos contactos, no en el sentido corporativo de marketing, quiero decir, ¿no? Contacto en el sentido de vínculo, de poder mover la poesía casi colectivamente con amigos. Es algo que Sí, también, por eso creo que en Tucumán existen más revistas, porque hay más grupos, más amigos. sí. Sí, creo que mi acercamiento al circuito literario, si se quiere, tucumano, es también a través de amigos, digamos. O sea, es como eh, conocerlo a Marco Rossi Peralta en un café literario, digamos, y de ahí empezar a conocer más personas que primero se hicieron amigos míos, después los fui conociendo por su obra, y bueno, da la casualidad que las personas escriben bien, digamos, eso es muy loco. Pero bueno, sí, creo que hay mucho como de esa lógica de pequeñas redes para poder mantener
pequeña comodidad, ¿no? O sea, no es algo que te soluciona la vida, pero sí es algo que te ayuda a soportarla un montón, completamente. Bueno, y justamente el tema con el proyecto de esos fanzines, esas plaquetas, sale de la idea como de organización. Era como un día nos juntamos un montón de gente y se propuso la idea de sacar una especie de imprenta y una imprenta barra editorial que pueda ser algo accesible para la gente que quiere publicar y también accesible para la gente que quiera comprar literatura, ¿no? Entonces ahí surge primordialmente, era como una especie, intentó ser como una especie de cooperativa, al final hizo como una tirada de 4 números, que estaba el de Marco, de la Pri, el de la Luchi y el mío, y después, bueno, se pudo sostener el tiempo. Pero bueno, surge a partir de eso, ¿no? Surge a partir de la idea de que la estamos pasando mal, de que eh, no hay como otros medios para poder difundir ciertas cosas a menos que lo hagas vos, claramente. Eh, y bueno, fue un proyecto muy interesante, digamos, ya yo había participado con Marco y la PRI en la revista del Balazo, que a la vez medio que formó parte de la Cimarrona. Bueno, fuimos a Salta aquella vez, ahí te conocimos, bla, bla, bla. Pero hay como pequeñas cositas que van generando vínculos entre las personas, que creo que me parece como, este, bueno, ¿no? Como yo sí creo que se escribe solo en algún punto, ¿no? Vos estás escribiendo, listo, estás escribiendo solo. Pero sí hay un momento en el que eso tiene que ser compartido, tiene que ser socializado, tiene que virar entre las personas porque es necesario ese feedback, ¿no? Y bueno, todos estos proyectos son cosas que me ayudaron a entender los proyectos artísticos en un sentido social y comunitario, no únicamente de ser muy cabeza y escribir, siempre. Yo quería preguntarte por estos libros, ¿cómo crees que se puede seguir sosteniendo para la próxima que nosotros queramos ver algo publicado? Y no sé, si vos me preguntás sobre el estado actual de la circulación del libro, y es difícil, digamos, o sea, siento que uno de los primeros, pero siempre fue difícil, ¿no? O sea, también eso, si vos me preguntabas, yo entré como en todo este mundito de la literatura en 2018 entrando a la facultad, y bueno, también era difícil, y la historia reciente eh, de de la edición independiente también era como muy difícil, era gente que eran 4 años más grande que yo, sacando editores independientes, haciendo todo a pulmón, y siento que siempre se mantuvo como en ese lugar medio marginal, medio tratar de ir contra lo difícil que es hacer libros en la actualidad. Mm. Este, igual sí es verdad que hay algo como muy particular en Tucumán que sí se ha ido profesionalizando, digamos, el laburo de editor, básicamente, de alguna manera, como que cualquier persona que haga libros acá hace muy buenos libros. O sea, ya sea en Las Cajoteadas, sea Aguacero, e Invicta, que es donde está Nacho, digamos, que estaba en Gerania, ya no está. Creo que son todos proyectos que tienen muy poca cantidad de años y sin embargo tienen muy buena estética, bueno, yo quería preguntarte algo sobre la ley de la selva, que me encanta que no lo tengas porque es como releer otras cosas que capaz hace mucho no los ves. Hay un poema que a mí particularmente me gusta mucho que comienza diciendo: hoy es un pésimo día para este cuerpo, que es una gran frase, es un gran graffiti. La palabra cuerpo tiene una relevancia actual a la que tal vez habría que darle más importancia para poder discutir cómo escribimos y habitamos los territorios cuerpos. Es casi no como estos cuerpos de la zafra, esta esclavitud, la esclavitud de cuerpos, la apropiación. Eh, siempre la poesía, en tu caso, por lo menos, han sido libros breves pero que no son conjuntos de poemas sueltos, ¿no? Sino que tienen
hay como una secuencialidad ahí, y mucha de esta cuestión cárnica. Eh, Quería preguntarte de dónde surgen estas primeras imágenes, ¿no? No voy a preguntar eh, en qué te inspiras para, etcétera, sino más bien de dónde surgen estas premisas que son corporales, que son muy biológicas, que son este, muy cercanas a nosotros, ¿no? Porque no son abstracciones del sentido, sino más bien de cuestiones muy corporales nuestras que los tenemos todo el tiempo. Sí. Yo creo que eh, vienen de lugares completamente distintos al lugar literario, digamos. O sea, si fuera por mi comienzo, digamos, bueno, un poco sí. Los comienzos fueron, no sé, leer a Cortázar. Pero sí hubo un momento particular en el que yo leí algo y dije, tremendo, se pueden hacer estas cosas, se puede escribir sobre esto, y es el cuento de Tripas de Palahniuk. Ese creo que fue un momento clave en el que también se hace este pequeño giro hacia la carne, hacia el cuerpo, hacia lo grotesco también, hacia lo que es posible, ¿no? Hacia todo un campo que era posible. Hasta ese entonces, para mí, la literatura era, no sé, a mí me encantaba Cortázar, digamos, pero bueno, Cortázar está como en otro lado. Y de ahí todo el tema de lo biológico, del cuerpo, incluso de los más científicos, quizás, viene de otras ramas. A mí me gustaba mucho, nada, como la ciencia, las cosas del cuerpo, los animales, los dinosaurios, el universo. Entonces, toda esa parte de mi escritura quizá viene de ese lado. De hecho, eh, tendría que salir el año que viene un libro con Funga que trata específicamente sobre lo que sería mito y ciencia. A mí explotó mucho más toda esa parte, digamos. Eso sí, me parece muy interesante como hablando, ¿no? Está como lo cárnico, como decís vos, ¿no? La carne, la sangre, las tripas, que vienen como quizás de esta lectura más de Palahniuk, y después esta otra que es sí el cuerpo, pero el cuerpo en cuanto a sistema biológico, la vida entendido como dentro de la especie, que viene de otros intereses, digamos, por fuera de la literatura. Siempre me pareció como también muy interesante que se encuentra qué es lo que uno puede escribir por fuera del sistema literario, aunque no siempre lo haga. Ujú. Sí, qué primicia lo de ese libro. Y siempre pasa esto, ¿no? De que cuando publicas en alguna revista o en algún lugar, siempre es como no selecciones de lo que ya está, sino cosas nuevas, algo Sí, sí. inédito, algo que ya como que esté para la próxima. Acá dice, Fragmentos de las Fuerzas del Cielo, inédito, es un gran título para un libro de poemas, estoy seguro que se vendería mucho. Eh, Espero que sí. Acá son prosas, estas son prosas, obviamente que hay también versos, dice, podés creerlo, ellos, asexuados, sin número ni lenguas, abrieron sus bocas y un estruendo acarició nuestros derrumbes. Eh, Seguís experimentando con un cierto laconismo que yo me acuerdo desde Painful, o más de antes, quiero decir, del verso, del fraseo, que hay poemas de muchos versos. Eh, Aquí vuelve una cuestión casi como diagonal, ¿no? El sonido de la oralidad. Quería preguntarte, este es el link que yo puse al final de Hambre sobre Hierba, porque ya que estábamos leyendo algo del 2022, algo del 2024, que por ahí tal vez son los últimos, o va, los libros más recientes que hay. eh, ¿De qué se trata este inédito que está publicado acá, un fragmento? Esto es un libro que fui escribiendo, fue una escritura que nació a partir de la idea de la literatura como complot de Piglia, ¿no? Ujú. Como esa idea de tomar el lenguaje hegemónico y revertirlo, reversionarlo,
para tratar de hacer un complot desde adentro del lenguaje, con, bueno, básicamente lo que estaba pasando, lo que está pasando en el momento. Esto lo estaría escribiendo en el, ¿qué año fue? Sí, principio, mitad de 2024. Y este saldrá este año, con Aguacero, de hecho. Claro, claro. Este, Sí, sí, me parecía, por eso, porque como hay un adelanto que dicen, por lo menos aparece tu imagen, yo me había confundido de que ahí aparecía este fragmento, pero está no, bueno haber tenido una especie de adelanto también. sí, sí, Eh, claro. Bueno, los chicos de Ganso Negro, Dani y Lasai, también grandes editores de Tucumán, Faltenvido, y también manejan esta revista, me habían pedido un par de eh, poemas, pasé para ver qué onda. este me parece muy, creo que es muy distinto. Todos los libros tienen como procesos creativos distintos, o partes de premisas distintas, por lo cual uno puede estar viendo no solamente un cambio, eso que le dicen evolución, ¿no? Si un autor evolucionó, que es algo como muy pokémonesco, ¿no? A ver a dónde evoluciona este autor. No porque los libros tengan que ser todos diferentes entre sí, obviamente que hay ciertas premisas y en el modo del velocismo o de ciertas estéticas que se van a personalizar e identificar después. Eh, Ahora sí quería preguntarte, vos, ¿cuáles serían nuestros primeros nexos? Hace rato mencionaste a Cortázar, cuyo acercamiento a la poesía siempre fue bastante vapuleado, no tan elogioso como su acercamiento al terreno del cuento. Quería preguntarte, ¿cuáles serían esos nexos o referencias bibliográficas que, no de lo que ha sido importante para vos en tu vida leer, ¿no? Que esas son preguntas de entrevistas biográficas, sino para leer tu poesía. ¿Cuáles serían Mm, esas lecturas ¿no? Que son biografías literarias más que el primer libro que te gustó leer, qué estás leyendo ahora, todo eso, no, pero para los libros en los que vos te has dedicado, ¿cómo crees, con quién hacen nexo, cómo crees que se referencian? Bueno, también me pasa algo particular cada vez que estoy dentro de un proceso de escritura y es que agarro mucho de lo que estoy leyendo en ese momento, como que me enfrasco mucho en una lectura y esa lectura acompaña mucho la escritura también. Lo que no me acuerdo qué estaba leyendo cuando estaba escribiendo La Fuerza del Cielo. Bueno, mucho Piglia. Piglia como que me dio una base medio teórica de alguna forma para escribir esto. Y de ahí creo que también coincide con como un acercamiento a Olga Orozco, Blanca Varela, principalmente ellas dos. Bueno, la siempre lectura de Galucci también, y también con un acercamiento hacia lo que es la mitología cristiana, que con los años, incluso ahora se ha hecho como más importante para mí, ¿no? Como entender la religión como esa cosa tan fundamental para la especie, tan necesaria para la organización, ¿no? De las sociedades en algún punto, la organización espiritual, digamos, de las personas en términos simbólicos. Este, Creo que eso principalmente, para poder linkear un poco, ¿no? Esta lectura principalmente. Blanca Varela y Olga Orozco en términos de imágenes, metáforas, tono, escritura, hacia dónde quiero ir cuando escribo estas cosas. Piglia como algo que me parece que siempre está bueno para leer. Y bueno, mitología cristiana que cada vez me está pareciendo como más interesante, ¿no? Como en el sentido que siempre nos pareció, o al menos a mí siempre me pareció como muy interesante, por ejemplo, la mitología griega, Ujú. como algo, wow, re tremendo, y ahora me doy cuenta que en realidad tenemos mitología cristiana, que también está como casi al mismo nivel, si no es que más, dependiendo de cómo lo veamos. Uno de los poemas de La Ley de la Selva que yo puse en la selección es el que comienza diciendo cierro los ojos y ahí hay una gran figuración de la palabra cordero y del concepto de Mm, cordero como animal,
desde la hermenéutica cristiana también, ¿no? Porque luego dice cordera, pero siempre, ¿no? Esta cuestión del cuerpo como sacrificio, me parece muy, muy interesante. Yo me acordaba de un poeta que me parece extraordinario, que es Alberto Spumberg. Tiene esta antología muy extraña, y hay un libro que se llama La Academia de Piatok, donde comienza diciendo: yo vi muchas cosas en mi vida. En vísperas del día más terrible de los días, asistí al parto de un cordero de 2 cabezas. Con la una asentía, con la otra negaba, pero en sus 4 ojos brillaba la misma única mirada de los que de una u otra forma van a morir. Yo digo, wow, esto si no lo leyó Alexander le va a encantar, digo, Está bueno. porque tiene una carnalidad, pero al mismo tiempo muy profundo, juega con esta idea de lo profano, lo sagrado, pero me gustaba que siempre hay como una cuestión animal, ¿no? Ahí en el medio. Sí, hola Alexander, ¿qué tal? Un gusto. Quería mencionar algo, yo no sé si habrá sido de la intencionalidad, lo dudo realmente, pero yo lo interpreto así. Acá hay un verso, una pregunta de las que vos seleccionaste, Mario, que me parece la perfecta síntesis en el concepto filosófico del documental, porque yo no leí La Ley de la Selva en completo, pero del documental me parece una perfecta síntesis que describe perfectamente la complejidad de la multidimensionalidad de un sujeto social, humano, así tal cual aparece en el personaje principal del documental. Esto cuando dice, permítanme que lo lea para que sepan de qué estoy hablando, puedo ¿Qué ser página es? yo, ya te digo, bueno, un segundo. La 1. Ah, la 1. Sí, es una pregunta, la pregunta es la que me parece una perfecta síntesis. Cuando dice, ¿puedo ser yo esto acaso un cordero frente a la estaca y frente a la estaca un hombrecito sin muchas ganas de saber qué pasará el próximo mes, pero con una sonrisa macabra presente? Creo que esa pregunta apunta a esta multidimensionalidad y en las diferentes situaciones en que a lo largo de la vida el señor del documental se vio esto de cuasi esclavo, capataz, víctima, victimario, en la vida personal, familiar también, donde también era violento con las mujeres, todas estas distintas dimensiones que coexisten e increíblemente no enloquece, porque muchas veces son hasta contradictorias. Pero esta pregunta a mí me pareció una síntesis perfecta. Tremendo. Tremendo también de linkear, porque a mí personalmente siento que son dos escritoras completamente distintas que no tienen nada que ver una con la otra, porque así se sintieron, pero me parece tremendo porque creo que sí es verdad que que es muy abarcativa, digamos, en esa pregunta con respecto a todo el laburo posterior que aparece en Hambre sobre Hierro, ¿no? Y también con esto, con la contradicción, que me parece lo más humano del mundo es que uno se contradiga a sí mismo. ¿No? Ya lo dijo Whitman, ¿verdad? Robaba con esa frase. Pero sí, o sea, creo que también es lo que más me interesa a la hora de perfilar voces, ¿no? Cuáles son todos los territorios posibles de explorar en una voz. Así que nada, tremendo. Os pido disculpas porque no es que voy a hablar ni de la película ni del texto, pero sí hablaron del cuerpo. Pareció interesante eso, la presencia de la cuestión del cuerpo. No sé muy bien, Mario, si planteabas ¿no? Como que está la cuestión del cuerpo dando vuelta en la escritura, no sé si en la poesía, en fin. Y hace poco, en marzo, armé una actividad con una película que se llama La hermanastra fea. Buena peli. Bueno, la peli está centrada, está mucho el cuerpo ahí, ¿no? O sea, porque bueno,
de repente estamos hablando de la Cenicienta, básicamente, en la película, y de las hermanastras de la Cenicienta. Y quien acompañó esa actividad era un sociólogo, un Roberto Dinarte. Y él preguntó, ¿qué estará pasando para que de repente un cuento de hace muchísimos años atrás, como es La Cenicienta, obviamente el de los hermanos Grimm, el original, porque ese es el que toma la cineasta, la directora, esté volviendo? O sea, ¿qué está pasando en torno al cuerpo? Ujú. Si nos vamos a hace poco también tuvo mucho revuelo La Sustancia, ¿no? Con este horror body que se puso de moda. Pero digamos, algo está pasando en torno al cuerpo. A mí se me ocurre pensar como, no diría cierta desregulación, porque tampoco es que el cuerpo haya estado regulado mucho, siempre el cuerpo es complejo, pero me llamó la atención esto que ustedes conversaban, el tema del cuerpo y cómo se hace presente, como que algo está empujando en torno a eso y provoca hablarlo, provoca escribirlo, provoca armar algo en torno a eso, porque algo en torno al cuerpo está pasando, ¿no? Y hay que darle una vuelta simbólica, no sé muy bien cómo decirlo, porque algo con el cuerpo está sucediendo. Y esta película, La hermanastra fea, La sustancia y otras, dicen algo de eso, o al menos nos pregunta, algo está pasando en torno a eso. Me gustó escuchar eso y me hizo recordar esa intervención de este sociólogo. En los primeros minutos de este documental, del camino hacia la muerte del viejo Reales, él dice que ahora no solamente es un negro inútil porque ya es viejo, sino porque ahora está solo, ¿no? Porque ahora ya está solo y ando por ahí y ando por allá. Dice, soy un negro inútil, no sirvo para nada, pero porque estoy solo, no por viejo, sino por solo, dice. Es muy extraña, ¿no? Esa idea de la soledad que yo también decía, ¿no? Desmitificar, por lo menos desde la literatura, en la pieza fílmica, la idea de que se crea a partir de la soledad y no desde grandes incumbencias comunitarias. Este, eso va a ser la semana que viene. No sé si ya lo empezaste a pensar, Mariano, si ya, este, eh, No, qué es lo que vas a... Ah, escuchándote, pienso, digamos, como si fuese la cuestión, ¿por qué sería inútil? No sé, estaba justamente antes de esto, estaba leyendo algo y la soledad es estructural. O sea, lo que pasa es que, por lo menos por lo que voy investigando, pensando, el recorrido también, pensaba en esto, digamos, o sea, tengo que agarrarme de mi clínica, o sea, el paciente llega, a veces con esa pregunta, con angustia. Digo, la soledad es estructural, el asunto es, al menos la actividad del banquete está planteando los hiperconectados que están solos, digamos, ¿no? Entonces, como que ya tiene una premisa el banquete también, hacia dónde quiere un poco ir. claro, sí, hay un subtítulo que es específicamente Claro, sobre la cuestión digital, ¿no? Claro, claro. Ah, Saramago y tiene cosas escritas al respecto que te pueden servir. perfecto. Estuvimos con Ana hablando de este tema un montón de tiempo sobre documentales. Sí, Erika. Bueno, ¿cómo están? Yo quería dirigirme a Alexander. Eh, Me encantó algunos fragmentos. Primero me produce un rechazo, ¿no? O sea, cuando empiezo a leer este de la ley de la selva, me genera un rechazo quizás por esto de cómo llega a transmitirme de tal manera que lo puedo sentir yo en mi cuerpo a lo que está diciendo. Y, y eso en primer momento me genera un rechazo. Después empiezo a pensar en el título, la ley de la selva, los animales, y, y también este juego entre la metáfora y lo literal, o sea, hasta dónde puedo leerlo al poema desde la clave de lo literal y dónde pasa esa frontera y lo puedo analizar de lo metafórico, ¿no? Como siempre, los textos, los escritos, una vez que salen de la mano del escritor, ya dejan de ser propios para que el lector haga lo que quiera con ellos, ¿no? O sea, no sé cuáles habrán sido tus intenciones de expresión con los poemas, ¿no?
pero también me gusta mucho esto de pensar que la poesía se puede hacer poesía de todo. Eh, yo no estoy en el área de la literatura, yo soy profe de historia, vivo en Amacha, o sea, somos de la misma provincia. Eh, soy de San Miguel en realidad, pero estoy viviendo acá. Y los últimos dos poemas me han parecido exquisitos. Cuando empieza a hablar de los perros. Y, y bueno, en los últimos dos mencionas la culpa, ¿no? Eh, Mm, se repite ahí el tema de la culpa, y, pero usas como o sea, no sé cómo decirlo porque no estoy tan en el área para expresarlo de una manera tan clara, pero la forma en que describís me parece hermosa y y como hace, a ver, esa capacidad de, de describir un momento simple como este de la mañana, de las migas, de una voz que le dice, que le habla, así como una conversación simple que puede tener cualquier persona en la mañana, ¿no? Em, pero hay algunos fragmentos que me parecen preciosos. Ay, si la aplicación se sale, no me deja leer tranquila. Em, pero que realmente me han trasladado. Y que sueño y estos perros no dejan moverme, ¿qué les he hecho yo? No es mi culpa, si las calles se han convertido en una casa más con culpa, ya tengo suficiente. Les cuento así cortito que a mí me han atacado perros acá en Amacha, tuve un accidente gravísimo y desde allí tengo una lesión de por vida. Entonces ha sido muy impactante para mí ese poema. Y también cuánto me ha costado entender, aceptar y perdonar la naturaleza del animal, ¿no? O sea que me ha atacado desde su naturaleza y no desde otro lugar. Pero eh, hay partes que me parecen preciosos. A ver, eh, ahí yo es como que cuando hablan del ataque, no sé si estás expresando específicamente un ataque de los perros, yo lo tomo como, no sé, como algo, como otro tipo de ataque, no sé cómo expresarlo. Eh, y el otro, que que decía Mario, que hoy es un día pésimo para este cuerpo, es mm. la parte que dice: yo como un gancho colgando, me dejo mecer por el viento frío, por sus voces arrastradas. Nunca más volveré esa noche. Durísimo eso. Digo desconsolado. Y me llega y me consuela. Es mejor llorar ahora, perder vidrios ahora, dejar que los días lleguen y se marchen, como las derrotas mediocres. Si he perdido es por soltar. Qué hermoso. Bueno, nada, eso te quería decir, me encantó. Me Gracias. encanta que eso es un buen poema donde la palabra soltar está bien utilizada, nada que ver con cómo se lo utiliza ahora a la palabra soltar. Muy interesante que el poema comienza diciendo que sueña con los perros. Hay otro poema que yo no les puse, de la ley de la selva, que no es con perros, sino con palomas. Dice, alargando los pasos, como haciendo de cuenta que podrían quedar atrapadas las palomas entre el suelo y mi suela. Lo hago constantemente cada vez que las veo, la Luchi me mira mal, yo le digo que no es mi culpa, que yo confío en ellas, en que van a alzar vuelo antes de que algo malo les pase. O sea, antes de que la persona las pise, confiar en este instinto animal, vamos a decir, perdonar el instinto animal, decía Erika, de, de que En no ese van a camino. terminar con nuestra carne en su boca o con su cuerpo debajo de nuestros pies. Ana, sí. Sí, no, tal cual. Yo coincido mucho con lo que dice Erika. A mí me encantó lo de la ley de la selva. Bueno, porque a mí particularmente me gusta mucho la escritura sobre los animales y demás. Eh, la de la imagen de la leona arrancando los huevos de la presa me remitió, no sé, cuando era chica escribí un poema que hablaba sobre qué nos hace de nosotros como humanos mirar, cómo era mirar a las bestias desgarrando a sus víctimas a las 4 de la tarde, no sé, en Discovery Channel, ¿no? Pues eso de esa pasión que nadie puede describir
de ver, estar viendo cómo un animal arranca le arranca el cuerpo a otro, ¿no? Y aceptar que esa es su naturaleza, ¿no? Cómo naturalizamos la muerte y la violencia en todo sentido. Y me remitió a eso, específicamente a la tele, al- a la metamorfosis, ¿no? Al pasar de ser espectador a ser el animal. Esto de cómo cómo, no me acuerdo cómo dice, pero no lo puedo abrir acá, pero era algo como los cuerpos son capaces de hacer daño a otros cuerpos, algo así, eso me gustó mucho, Sí. esa frase. Eh, pero sobre todo me gustó eso, esa capacidad de hacer, como decía Erika, ¿no? Tan visual por ahí esa violencia y que parezca hermoso, ¿no? ¿No? Es muy difícil de lograrlo. Así que a mí me encantó particularmente los poemas que elegiste, Mario, si nos puedes pasar más. Sí, bueno, si Alexander dice que perdió el PDF, bueno, lo escaneo yo todo de nuevo, Pasamos a porque mí no son también. muchos tampoco. Vamos, hay que ponerse en campaña de reeditar esto, amigos, para que esté disponible. Y hay que ver el calendario. Nada, con lo que decís vos, Ana, sí, completamente creo que tiene mucho que ver con esa, ¿no? Con estar mucho tiempo frente a la tele viendo Animal Planet o Discovery, y ver todos esos documentales en los que la violencia, este, también como es horrenda o es esperanzadora, ¿no? Porque en el documental de las cebras, si cazan a la cebra está todo mal, pero si es en el documental de León está todo bien, León, está todo bien porque sobrevive. Claro, exacto. totalmente. Creo que también puede ir como un poco por ese lado, ¿no? Como la naturaleza, la violencia de la naturaleza y las especies no es eh, nada más que en sí mismas, ¿no? Mm, sí, muy bueno. Eh, sí, muchas gracias para todas y todos por haberse conectado hoy, un viernes a la noche, para que hablemos de poesía. Bueno, muchas gracias, Alex, por el tiempo que nos diste, por la escritura también. Y bueno, nos vimos en febrero, tal vez nos veamos una, dos veces al año solamente, creo, Sí, 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 sí. Con suerte. Con con suerte. Hubo suerte. años y no te vi directamente. También, sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias por haber compartido con nosotros y por seguir escribiendo. No, no, gracias, gracias vos por invitarme, la verdad, muy piola, la pasé muy bien. Algo que me lo voy a decir, Erika, me fascinan tus palabras. Creo que eso también como es una parte del proceso artístico que es que es lo que a uno le retribuye un montón y es como las devoluciones, ¿no? Escuchar como en carne propia que a alguien le gustó lo que escribiste, que le pareció interesante, que lo impacta de alguna forma en su vida cotidiana, es algo que a mí me llena como de mucha alegría, ¿no? Como mucho orgullo y muchas ganas de seguir haciendo lo que puedo hacer, digamos, ¿no? Lo poco que puedo hacer. Así que bueno, nada, muchas gracias. Y bueno, nada. Muchas gracias a vos, Mario, Buenísimo. también, obvio. No, 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 gracias a ustedes Habría que porque estoy muy aplaudirlos a contento de que... ustedes, ¿no? No los aplaudimos nunca, habría que aplaudirlos. Es que no sé, bueno, pues lo podemos dejar para la próxima a ver si sale, porque no sé si se va a escuchar, pero es buena, buena sugerencia. Eh, Aplaudo yo. Muchas gracias, Janet, Mariano y Milena, por quedarse también. Ana y Erika, bueno, muchas gracias. Nos estaremos viendo la próxima para poder leer a Andrés Navarro. Espero que tengan un buen fin de semana, por favor, se me cuidan y espero que ahora sí ya podamos disfrutar de la temporada de invierno que nos queda el último encuentro. Muchas gracias. Gracias, chao.